Vamos a hacer lectura de los primeros 11 versículos. Juan capítulo 12, versículos 1 al 11. Dice la palabra del Señor: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, oh Señor, por esta porción que pones hoy delante de nosotros. Te rogamos, Padre, que logremos escudriñar las verdades eternas que allí están consignadas. Que sean para nosotros, oh Padre, un camino a seguir. Que encontremos allí los principios necesarios para poder, Señor, ponerlos en práctica. Rogándote, Padre de la gloria, que nuestro bienestar como iglesia se sujete a la gloria y honra de tu Hijo Jesucristo. Que no procuremos, Señor, ningún bien que sea ajeno al de hacer tu voluntad. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Muy bien. Hoy vamos a tratar con un nuevo capítulo del Evangelio de Juan. He titulado este sermón Una devoción de alto costo, y quizás ustedes ya se han dado cuenta por qué. Aquí tenemos enmarcado un cuadro hermoso de lo que Dios realmente quiere de su iglesia. Una devoción de alto costo. Este evangelio, si ustedes se han dado cuenta, nos ha llevado a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Él quiere en su palabra. Que le conozcamos a Él y a su Hijo Jesucristo. Y el evangelio de Juan no es la diferencia. Juan nos ha mostrado a Cristo aún desde antes de la existencia del tiempo, con lo cual Él nos quiso mostrar o dar la evidencia de su preexistencia. Y cuando nada existía, en la Trinidad se expresó el poder creativo de la palabra. La palabra trajo a la existencia todo lo visible y todo lo invisible. Y el hombre fue puesto allí, sobre la creación de Dios. El hombre se benefició de ella, pues todos los recursos fueron puestos en sus manos. Pero como si esto no fuera suficiente, la palabra se hizo carne
Y por 3 años la palabra revolucionó el mundo con su predicación y sus obras magníficas. Su propósito no era otro que venir a salvar a los hombres de sus pecados. Y cada uno de los 7 milagros que en este evangelio están consignados eran profundas marcas que se hacían en la historia y en el corazón de los hombres para testificar una sola cosa. Y es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es Dios. Hermanos, fueron 3 años, 3 arduos años de trabajo incondicional de parte de nuestro Señor, donde Jesucristo sanó a los enfermos, donde el Señor alimentó a los hambrientos, donde el Dios hecho hombre levantó de la tumba a los muertos. Y cada una de sus obras, cada una de esas enseñanzas era un llamado a un milagro mayor. ¿Cuál? El de salvar las almas de los pecadores. ¿Cuáles pecadores? Bueno, de un pueblo elegido por Dios para que en Jesucristo fueran reunidos como un rebaño, para que en Jesucristo fueran reunidos como una sola familia, para que fueran reunidos como la iglesia del Señor. Hoy llegamos a la mitad del Evangelio de Juan. Y con ello llegamos a la transición que hay entre el ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra y su última semana, donde Él experimentaría los rasgos más fuertes y profundos de sufrimiento. Esa es la mitad de Juan. Estamos en la mitad de Juan. Y es curioso, ¿no? Pasamos de 3 años de ministerio y la mitad de Juan divide a una semana de pasión. Pero hemos de resaltar, amados hermanos, que esos 3 años en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fueron a favor del hombre. ¿Puede creerlo? 3 años donde Cristo estuvo sirviendo a los hombres. El servicio de Cristo, como les digo, fue un servicio incondicional y además necesario. Era necesario que el Señor viniera a servir a los hombres caídos su redención, a servir la reconciliación de los hombres para con Dios. Es un servicio que no tiene medida. Pero oiga bien a esto. Justo antes de considerar la cúspide del servicio de nuestro Señor Jesucristo en lo que se refiere a los sufrimientos, a sus sufrimientos y a la muerte en la cruz, la Biblia nos deja hoy registro de cómo han de responder aquellos que fueron servidos por el Señor. Esto es lo que nos debe impactar hoy. ¿Cuál es la respuesta de todos aquellos que han recibido de la bondadosa mano del Señor su salvación? Pudiéramos decir que se trata de una antítesis del pasaje que tratamos la semana pasada, donde, si usted lo recuerda bien, los últimos versículos del capítulo 11 encontrábamos a los opositores de nuestro Señor Jesucristo. Estos opositores expresaron su obstinación en rendirse a su corazón duro, en rendirse a su corazón de piedra, y desde allí ellos planearon la muerte del Señor. Pero ahora, como contraste, los primeros versículos del capítulo 12 nos muestran la gratitud que estas personas que aquí están descritas, que fueron receptores de los beneficios de Cristo, ahora expresan gratitud en devolver el bien recibido con expresiones de servicio. Piense así. Si Cristo les sirvió a estas personas a su favor, ahora tenemos que los que fueron beneficiados les sirven al Señor.
Y yo quiero que usted vaya a la par meditando en su vida, preguntándose qué tanto le ha servido el Señor Jesucristo para su vida, qué tanto le ha servido su palabra, qué tanto le ha servido su iglesia, qué tanto le ha servido su espíritu, de qué tanto le ha servido la obra redentora del Señor Jesucristo. Y si usted va a la par con ese pensamiento, hoy tiene que llegar a un punto de decir: ahora, ¿cómo he de responder ante tanto amor, tanta bendición, tanta benignidad de la mano de nuestro Salvador? Ahora, claro, uno dice, debemos responder en buen servicio a nuestro Señor. Y yo creo que sería una respuesta más que lógica, ¿verdad? Se trata de una expresión que solamente puede ser posible cuando el Señor efectivamente ha convertido a un pecador en un siervo para su gloria. Por eso es que ya no deja de ser tan lógica, porque el hombre natural no puede ni quiere rendirse delante de aquel que es Señor. Solo los que han sido renovados en su espíritu podrán rendirle servicio al Señor. Así es que este pasaje, amados hermanos, que tenemos por delante, nos va a ayudar a comprender lo que es ser un siervo devoto de Cristo. Óigase bien, un siervo devoto de Cristo. Y que las muestras de devoción van a ser, sí, resistidas por fuerzas que son enemigas de Dios. Pero también este pasaje nos va a mostrar que nuestro Cristo saldrá al frente y defenderá a quienes vienen a rendirle su servicio. Es un texto sumamente completo y es un texto que realmente nos va a llegar a cubrir el alma. Porque Dios, óigame bien, Dios no olvidará nuestras devociones hacia Él, como lo escribió el escritor a la carta a los Hebreos, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y lo explica, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y espero que me lleve allí la idea, porque eso mismo es lo que va a desarrollar Juan en estos versículos del capítulo 12. Cuando nosotros servimos al nombre de Dios, es porque hemos estado sirviendo a los santos y aún les servimos. Así es que de manera introductoria, amados hermanos, a estos versículos o estos primeros 11 versículos del capítulo 12, nosotros podemos observar primeramente las circunstancias que se presentan aquí. ¿Qué se dice de esta situación? Bueno, se dice primeramente que está muy cerca la Pascua, ¿cierto? Así lo cita la Escritura. Está muy cerca la Pascua. Más exactamente, faltan 6 días. Óigase bien, 6 días para que se celebre la Pascua. La última Pascua que el Señor Jesucristo celebraría con los suyos en esta tierra. 6 días, donde los judíos celebrarían, ¿qué? La libertad que Dios mismo les concedió. Pero en los planes del Eterno estaba que faltaban 6 días para que llegara la hora predestinada para el comienzo de la pasión de su Hijo Jesucristo. Pero antes de que esto ocurriese, otra fiesta se celebraba, si usted se da cuenta. Una fiesta en Betania, es decir, donde el Señor estaba invitado a una cena. Allí está una celebración. Jesucristo, el Señor, es el invitado de honor. Pero claro, además de Él estaba, dice aquí el texto, estaba Marta, estaba María, también estaba Lázaro, ¿verdad? Y según los pasajes paralelos que encontramos en los otros evangelios, esta celebración se dio en la casa de un hombre conocido como Simón el leproso. Ya para el versículo 9 de nuestro pasaje, nosotros tenemos que a esta situación se allegó una multitud de judíos curiosos.
No solamente porque Jesús estaba allí, sino también querían curiosear porque Lázaro, el que había muerto y ahora estaba con vida, también querían ir a verlo. Ahora, lo que ocurre en esta situación es lo que verdaderamente es relevante. Y podemos sí dividirlo en 3 enunciados. Entonces ya tenemos el panorama de donde se va a desarrollar toda la enseñanza. Pero 3 enunciados nos van a marcar las enseñanzas de hoy. ¿Cuál es lo primero? El primer enunciado sería: cuando Cristo está en medio, es motivo para servirle. Esto es algo que lo vamos a extender, pero tenga cuidado en ello. Cuando Cristo está en medio, es motivo de servirle. En segundo lugar, vamos a tratar cuando nuestra devoción es atacada. Porque aún cuando rendimos servicio al Señor, va a haber oposición. Y en tercer lugar, vamos a tratar cuando Cristo defiende a sus débiles sirvientes. Muy bien, entonces entremos en materia, toquemos nuestro primer enunciado. Cuando Cristo está en medio, es motivo de servirle. Mire lo que dice el versículo 2. Y le hicieron allí una cena, ¿verdad? Le hicieron allí una cena. Esto es, amados hermanos, que Jesús era el invitado para esa celebración. Le hicieron una cena en honor a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno, ¿no? Celebrarle a Él, tenerlo como invitado, a participarle de nuestro servicio a Él. Ahora, piense en esa escena. El lugar para tomar los alimentos era completamente diferente a lo que nosotros tenemos hoy como normal o común, ¿sí? Lo que aquí en Occidente nosotros hacemos. Nosotros tenemos una mesa y alrededor de la mesa hay sillas a su alrededor, y si queremos resaltar o darle honor a quien se le celebra a ese asunto, seguramente lo vamos a dejar en la cabecera de la mesa. Pero en Oriente no es así. Los comensales no se sentaban en sillas como en nuestros días. En lugar de ello, se reclinaban en lo que se conoce como divanes o una especie de cojines. Y esos cojines estaban alrededor de una mesa que tenía una forma de U invertida. Y alrededor de esa mesa estaban los cojines y allí se recostaban los comensales. Ellos se apoyaban en su brazo izquierdo sobre la mesa para dejar libre la mano derecha y así poder tomar los alimentos que se servían en la mesa. Se trataba de una celebración social. Bueno, pero quedamos todos claros cómo era la cena, cómo estaban todos distribuidos allí. Piense, esa forma de U, el lugar prominente o el mejor lugar era el de arriba, ¿sí? Allí se le daba el honor a la persona que se quería festejar. Y piénselo allí. Allí estaba nuestro Señor Jesucristo. Era una celebración, era una cena en donde querían darle las gracias al Señor. Se trataba de una celebración social. No era un acto religioso en ese momento. Era social, donde los que aquí se enuncian, cada uno de ellos, si usted se da cuenta, cada uno de los que estaban allí sentados, ellos fueron beneficiados por el Señor. Claro, Juan no lo enuncia, pero como les digo, los pasajes paralelos sí. La casa era de Simón, el leproso, lo llama Simón el leproso. No significa que en ese momento Simón fuera leproso, porque de ser así, no estaría en ese lugar, ¿cierto? Debía guardarse mientras él sanaba. Lo que hacen los otros evangelios de llamarle Simón el leproso nos da a entender es que efectivamente él tuvo lepra. ¿Y quién lo sanó? El Señor. Entonces, Simón fue uno de los beneficiados del Señor. Y el motivo de la cena, pues claramente se trataba de un regalo para nuestro Señor Jesucristo. Y como les digo, aunque Simón no es mencionado en este evangelio, sí podemos imaginarnos a este hombre sentado en ¿dónde? Usted siendo Simón, habiendo recibido la sanidad, ¿dónde se hubiese sentado usted?
Al lado del Señor, ¿verdad? Usted piense que este hombre estaría al lado del Señor. Y ahora yo le pregunto, ¿quién estaría al otro lado del Señor Jesucristo? ¿Quién estaría sentado allí? Lázaro. Lázaro estaría sentado allí. Y es como lo dijo cierto comentarista, abro comillas: entre Lázaro resucitado y el leproso sanado se sienta el Señor probablemente como entre dos trofeos de su gloria. Majestuosa esa escena, ¿verdad? Tanto Lázaro como Simón tenían mucho que agradecer, mucho. Y no pudiéramos verlos en otra parte más que al lado del Señor Jesucristo. No podíamos verlos en otra parte. Pero también tenemos a otros personajes que nos cita el Evangelio. Está Marta. Aquí se cita a Marta, la hermana de Lázaro, de quien se dice que servía. Eso es lo que nos dice aquí el pasaje de Juan 12. Marta servía. Mire, Marta era una mujer con un sentido muy amplio de lo que es ser hospitalario. Si usted quiere aprender hospitalidad, mire a Marta, ¿sí? Ella es un buen ejemplo. Es de esas personas que está siempre en procura de cubrir cualquier necesidad. Piense la escena. Todos allí sentados celebrar una cena. Marta estaba yendo de aquí para allá, mirando la manera de cómo cubrir las necesidades del Señor y de los que le estaban acompañando en la mesa. Pareciera que nosotros pudiéramos ver a Marta corriendo de un lado para otro, teniendo cuidado de la cocina y de los comensales para que ellos estuvieran satisfechos. ¿Y cómo no hacerlo? Si aquel que estaba invitado y seguramente recostado en el puesto de mayor honor era aquel que la había consolado, dándose a conocer como la resurrección y la vida. No solamente el Señor consoló a Marta con esas palabras, sino que también la consoló viendo, mostrándole que efectivamente Él era la resurrección y la vida. Pero por otra parte, tenemos a otra mujer. ¿Quién es? María, ¿cierto? María, de quien Juan le dedica más tiempo para describir sus actos en esta cena tributada al Señor. Piense, María no está al lado del Señor. Marta tampoco lo está. ¿Por qué? ¿Por qué no están Marta y María sentadas en la mesa? No, porque culturalmente en los banquetes, ¿sí? En esos banquetes comunitarios los hombres se sentaban aparte de las mujeres. Esa era la razón. Pero ¿dónde estaba María? María no estaba en la cocina tampoco, o cuando menos no estaba haciendo las mismas funciones de su hermana Marta, aunque no digamos que María llegó a ser tan desconsiderada como para no haberle ayudado. Yo creo que María, previo a la llegada del Señor, estuvo ayudándole a su hermana con todos los preparativos de la celebración. Pero lo que aquí Juan describe en el versículo 3 es a una mujer que está a los pies del Señor Jesús. No olvide que los comensales que están sentados alrededor de esa mesa, bueno, no están sentados literalmente, sino que están recostados sobre la mesa, ¿sí? Haga de cuenta, ponen su brazo sobre la mesa y su cuerpo lo extienden hacia atrás. Queda prácticamente en una posición de estar acostado, ¿cierto? Entonces, ¿dónde van a quedar los pies? En la parte de atrás, ¿verdad? Van a quedar allá expuestos, van a quedar hacia atrás. Y lo que hace María es tomar un perfume, no cualquier perfume, sino un perfume muy costoso, y lo que hace es lavar los pies del Señor Jesucristo para luego hacer ¿qué? Secarlos con sus propios cabellos. ¿Qué escena más fascinante tenemos acá? Mire, los pasajes paralelos del Evangelio, de este Evangelio, los evangelios sinópticos, dicen que María derramó el perfume en la cabeza. Si usted ha hecho la lectura, que lo derramó en la cabeza.
¿Y aquí qué nos dice? ¿Que lo derramó en dónde? En los pies. Pero hermanos, no debiera ser para nosotros una duda o dar cabida para la duda de la inerrancia de las Escrituras. No. El propósito de María era ungir al Señor. ¿Ungirlo de qué? De cabeza a los pies. Esa era su intención. Ahora piensa en este detalle. Lavar los pies de los invitados, porque eso fue prácticamente lo que hace María con el Señor Jesucristo. Lavar los pies de los invitados era una acción que hacían los esclavos, que hacían los siervos de la casa, no los dueños, no los señores, ¿sí? María, si usted lo piensa bien, María pudo haber llamado a uno de sus siervos para que le dijera, venga para acá, tome este frasco de perfume y hágame un favor, lávele los pies al Señor, ¿cierto? Ella pudo haberlo hecho. Y aún así sería un acto loable, pero no fue así, no fue así. María, empiece a notar esto, María tomó la posición de un siervo. Toma el frasco de alabastro. Prácticamente se trata de un frasco muy fino, un frasco muy fino, en donde allí se depositaba ese perfume que lo traían desde muy lejos. Y por ser traído de muy lejos, piense usted cuando usted compra alguna cosa y se la traen por un medio de mercadería, por Servientrega o lo que sea. No estoy haciendo publicidad. Una encomienda. Entonces debe venir muy bien embalado, ¿sí? Es decir, muy bien protegido, para que no se rompa, para que no se lo roben. Era un perfume caro, costoso. Estaba detalladamente sellado, ¿sí? De manera tal que para poderlo destapar, tocaba ¿qué? Romperlo. No hay otra manera. Así es que si María recibe la encomienda y encuentra eso todo regado, porque fue la única manera para poder sacar el producto, pues dice, no, esto ya le pusieron sus manos encima. Por eso es que debía ser un vaso que fuera finamente sellado, que no fuera fácil de abrir, porque estamos hablando de un frasco que tenía un perfume, y lo llama aquí, puro. No era rebajado, no se podía sacar la mitad y el resto le echó agua, nada de eso, se mantenía puro. Se trataba entonces de un perfume muy costoso, ¿verdad? Un perfume que incluso el mismo Judas en su protesta nos deja saber el valor de ese perfume. ¿Cuánto costaba el perfume? 300 denarios, ¿cierto? Un denario era el sueldo de un día de trabajo de un asalariado. Estamos hablando de 300. ¿Cuántos días tiene el año? ¿Cuántos? 365, quítele los días festivos y el día domingo que no se trabaja, ¿sí? 300 días. Estamos hablando del sueldo de un año. Empiece usted a hacer cuentas. Un año trabajando para este perfume, muy costoso. Un perfume de nardo puro que podía ser comparado, óigase bien, con una riqueza. El perfume de nardo puro en ese tiempo era muy preciado y podía guardarse al lado de las gemas preciosas. Era guardado al lado de las perlas. Era un verdadero tesoro. Tesoro que María estuvo dispuesta a desprenderse de él. ¿Para qué? Para lavar los pies de su maestro. ¿Van notando esas características que tenemos allí? Siervo, lo entrega todo, lo de más valor. Hermanos, fíjese que lo que hace María no fue coger el frasco y derramar un poquito, como decir, bueno, esto es costoso,
pues vamos a rendirlo, que nos rinda. No, no fue un poco. El Evangelio de Marcos nos dice que el frasco de alabastro, como les digo, fue roto. ¿Esto qué implica? Es un detalle muy particular que nos deja ver que hasta la última gota pudo ser rendida a los pies del Salvador. Ella no se retuvo a nada, todo lo entregó para el Señor. Pero ahora, el mismo Juan, aquí en este evangelio, él atestigua que la casa se llenó de la fragancia. ¿Y esto qué denota? ¿Esto qué denota? Que la gran cantidad de nardo puro que se derramó allí fue algo asombroso, para que toda la casa se llenara de esa fragancia. Así es que esto nos muestra es la liberalidad con la que María vino a servir a su Señor. Pero usted diría, bueno, esto ya María puso la vara muy alta. Todavía no ha acabado el asunto. No ha acabado. Como si fuera poco, María hace lo que es impensable. ¿Qué? No. No. Dice que se postró. Sí, pero no. Lo primero que hace y que es impensable es que ella suelta su cabello. Es que suelta su cabello es delante de un grupo de hombres. ¿Sí? Ella está rompiendo es con la norma del decoro. ¿Recuerdan que Pablo hace una alusión del cabello a las mujeres allá en Corinto? ¿Sí? Dice, oye, el cabello para la mujer es algo importante, es algo de decoro. Y María rompe con esa norma del decoro, con el propósito de, ahora sí, secarle los pies al Señor con su propio cabello. ¿Qué significa todo esto, amados hermanos? Lázaro, Simón, Marta, María, ellos estaban rindiendo su devoción a Jesucristo. Y es de allí de donde nosotros debemos aprender lo que es devoción. ¿Qué es devoción? A la luz de lo que hemos visto en Lázaro y Simón, en Marta y María. Mire, la devoción es la manifestación. Fíjese, es una manifestación externa de los sentimientos de amor y de gratitud que se tienen por el Señor. Es lo que tengo en el corazón y ahora lo rindo a nuestro Señor. Se trata, hermanos, la devoción se trata de una admiración profunda por Cristo que se exhibe en acciones. No se quedan guardadas, hermanos. Muchas veces podemos considerar que la devoción va por dentro. Sí, allí nace, pero se expresa. Es lo que tenemos en el alma, lo que tenemos en el corazón, cuando sopesamos la obra de Cristo, lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y ahora, ¿qué hacemos? Lo sacamos a la luz. Rendimos adoración a Dios. Traemos nuestro servicio a Él. Piense, Lázaro y Simón están allí sentados, cada uno al lado del Señor Jesucristo. ¿Cómo expresaron la devoción al Señor? Están sentados al lado del Señor. ¿Y como que eso qué? ¿Cómo expresaron su devoción al Señor? Teniendo comunión con Él. Ellos querían estar con Jesús. Ellos querían estar a su lado. Ellos querían compartir el pan y pasar el mejor de los tiempos en su presencia. Qué importante lo que nos enseña Lázaro y Simón al lado del Señor. Porque ese debiera ser nuestro deseo, estar donde el Señor está, compartir un tiempo en su presencia, compartir el pan, estar a su lado, escucharle a Él. Comunión, hermanos. Esto es comunión. ¿Y Marta? ¿Cómo expresó Marta su devoción?
Bueno, como más fácil de discernir, ¿verdad? Marta expresó su devoción sirviéndole a la mesa, ¿cierto? Miles de ideas, piénselo, yo creo que miles de ideas pasaron por la cabeza de Marta con tal de responder, ¿qué es lo que el Señor le gusta? ¿Qué es lo que el Señor quiere para que yo le sirva? Esa es la pregunta inicial de un fiel servidor del Señor Jesucristo. ¿Tú qué quieres, Señor, para que yo te lo traiga, para que yo lo rinda delante de ti? ¿Qué quieres, Señor? Y yo veo a Marta en ese plan. ¿Qué quieres, Señor? Y yo te lo traigo, yo lo preparo, lo que sea necesario, yo lo hago. Ella corría de aquí para allá para que no faltara nada en la mesa y para que su Señor estuviera complacido. Esa es nuestra devoción de comunión y de servicio. Tenga la pregunta allí. Porque las cosas, la vara se está poniendo cada vez más alta, ¿cierto? La cosa es decir, sí, yo tengo comunión con el Señor. Otra cosa es decir, sí, yo le sirvo. Pero la vara se pone más alta cuando hacemos la pregunta, ¿y María? ¿Cuál es la devoción de María? ¿Cómo expresó su devoción al Señor? Hermanos, cada detalle que este evangelio nos presenta nos deja saber que esta mujer profundamente afectada, porque es que esto, entiéndalo, la devoción nace de allí, de lo qué tan afectados estamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que nos afectó. Allí es donde somos impulsados a tener devoción por Él. Y eso es lo que nos muestra aquí el evangelio. Nos presenta, nos deja ver que María estaba profundamente afectada por la compasión que tuvo el Señor para con ella y para con sus hermanos. ¿Y dónde la vemos? Arrojada a los pies del Señor. Y aquí también debiéramos nosotros aprender. ¿Dónde debiéramos estar nosotros? ¿Cuál es nuestro lugar que nos corresponde en el reino de Dios? ¿Cuál es el lugar que tenemos en su iglesia? A sus pies. No hay otro. Si usted esperaba una corona, un puesto, de los 12 tronos, los 24, los que sean, quiero uno de esos, quiero estar allí sentado y reinar con Cristo. No, nuestro lugar es a los pies de Cristo. ¿Haciendo qué? Rindiendo adoración. Rindiendo adoración. ¿Y cómo es que debemos rendir adoración? Rompiendo con los protocolos. ¿Sí? Rompiendo con los protocolos. Entregando, en este caso para María, entregando lo que para ella era un especial tesoro. Un perfume costoso. Pero piense, incluso el mismo perfume pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque además de haberse desprendido de esa gran riqueza, también María lo que hace es que se ofrece a sí misma. Eso es lo que está haciendo. Está rindiéndose a sí misma, ofreciendo un sacrificio, ofreciéndose a sí misma como sacrificio delante del Señor. Ella se rindió su ser como un esclavo que con el mayor de los cuidados se acerca a su Señor para no ofenderlo. Se acerca a su Señor para agradarle con un servicio sacrificial. Así se acerca María. Como lo dice Pablo a los romanos, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Esto lo hizo María? Lo hizo María. Lo leo de Romanos 12:1. Así es que con María, amados hermanos, se demuestra que la devoción por el Señor
cuesta. ¿No lo dijo David? Yo no le daré a mi Señor nada que no me cueste. La devoción por el Señor cuesta. La devoción por el Señor cuesta ¿qué? Esfuerzo, tiempo, dinero, cualquier recurso que usted quiera o que usted lo tenga en su tesoro. Cuesta su familia, cuesta su descanso, cuesta sus fuerzas, cuesta todo. Todo lo que usted tenga allá, en lo que usted llama, este es mi tesoro, todo eso es lo que demanda el Señor para él. No es de lo que nos sobra. No es lo que nos sobra, sino lo mejor. Un perfume de nardo puro. Pero hermanos, hemos de estar atentos al peligro que se levanta en contra del servicio abnegado a Dios. Nos hubiésemos podido quedar muy bien en ese primer punto, pero vamos a avanzar. Hay peligros, ¿sí sabía? Cuando usted tiene devoción por Dios, cuando usted quiere servirle al Señor, allí hay peligros. Cuando nuestra devoción es atacada. Y para ello tenga en cuenta los versículos 4 al 6, y el 10 y el 11. En esas dos porciones, del 4 al 6 y del 10 al 11, se nos muestra que la devoción es atacada. Es atacada. Piensen, la comunión de Lázaro y la de los demás discípulos, que obviamente también estaban allí con el Señor en la mesa, no parece para nada extraña, ¿cierto? Estaban sentados, comiendo, teniendo comunión. Es algo que era normal de parte, por ejemplo, de los discípulos, estar con el Señor. Al igual piense en el servicio que le prestó Marta, no es algo extraño, pero la devoción de María no fue pasada por alto, no fue pasada por alto, y más específicamente por uno de los enemigos de la fe, Lázaro. ¿Qué quiero decir con esto? Hermanos, hay servicios que ya los damos por sentado, que son como comunes, y que no requieren sacrificio y que no molestarán a nadie. Pero cuando la devoción a Dios es sacrificial, allí es donde los enemigos de la fe se levantan en contra. Aquí tenemos a un enemigo de las devociones de un creyente, Judas Iscariote, ¿cierto? Quien traicionaría al Señor días después. Se trata de uno de los 12, uno que gozó de la participación del servicio en la tesorería del ministerio de Jesucristo. Él era el tesorero, él era el encargado de guardar la bolsa del dinero. Pero como un contraste marcado a lo que hemos visto de lo que es un servicio abnegado y devoto a Cristo, Judas se aprovechó de su posición. Se aprovechó de su posición y robaba el dinero que estaba puesto en custodia en sus manos. De por sí, ya era un traidor, ¿verdad? Ya era un traidor. Ya había traicionado la confianza del maestro. Ya había traicionado la confianza de sus hermanos. Piensen, muchas mujeres acompañaron el ministerio del Señor Jesucristo y lo apoyaban ese ministerio, dinero. Entonces, Pedro recibía, Judas, tome. Marcos recibía, tome. Mateo recibía, tome. Y él guardaba todo eso. Pero, como un buen hipócrita y exponiendo la avaricia de su corazón, Lázaro vio la devoción de María como un desperdicio. La menospreció, la vio como un desperdicio y hábilmente expuso una falsa piedad con el fin de menospreciar lo que estaba haciendo María. Por eso él pregunta en el versículo 5, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Hermano, eso suena bastante piadoso, ¿no le parece? Suena piadoso. Pero de quien venía esa propuesta era un ladrón. Así es que esta propuesta de Judas no era otra cosa que una oportunidad más para robar.
Pero aún así sonaba piadoso y pudo haber puesto en duda a cualquiera de los que estaban allí. Claro, porque no usamos el dinero de mejor manera. Pero el asunto está, amados hermanos, en que al tener un cierto tinte de piedad para con los pobres, ciertamente buscaba menospreciar el acto de amor y sacrificial que trajo María a los pies del Señor. Mire, según los otros evangelios, otros discípulos se unieron al reclamo de Judas. Por eso le digo que cuando hay esta apariencia de piedad, a muchos les va a sonar, ¿sí? Judas dice, bueno, ¿por qué no era mejor vender esto y darlo a los pobres? Según los otros evangelios, se nos muestra que los discípulos, no solamente Judas, sino los discípulos también estuvieron allí para recriminar el acto de María. ¿Y esto qué se demuestra? Esto demuestra cómo es de fácil ser influenciado por los malos. La falta de amor hacia Dios. Claro, no piense que cuando uno va a un lugar en donde la maldad prima, usted no crea que va a salir contaminado allí. Usted no crea que cuando usted está en un ambiente grosero, en un ambiente lascivo, en un ambiente que no es de Dios, usted no crea que va a salir bien librado. Usted se manchará. Y mire, aquí había una manzana podrida, un Judas que tenía un corazón, era en el dinero. Y aún así fueron permeados los demás y ellos se unieron a ese coro. ¿Por qué este perfume no fue vendido mejor y haber sido dado eso a los pobres? Pero hermanos, el punto que yo quiero resaltar es que cada vez que nosotros venimos con gran devoción a ofrecer nuestro servicio a Dios, siempre habrá quienes no están de acuerdo. Lo va a haber. Quien les diga no está de acuerdo. Ay, no estoy de acuerdo que el servicio sea temprano, no estoy de acuerdo que el servicio sea tarde, no estoy de acuerdo que el sermón sea de 1 hora, no estoy de acuerdo que sea de media hora, no estoy de acuerdo que oremos, no estoy de acuerdo que el tinto me lo sirvan frío, que me lo sirvan grande, no estoy de acuerdo. No están contentos con nada. No están de acuerdo. Y buscarán la manera de ¿qué? Opacar el servicio. Opacar el servicio. Y el primer enemigo de ofrecer una devoción sacrificial, adivine quién es. ¿Quién? Sí, usted. Usted mismo. Cada uno de nosotros somos los principales enemigos de una devoción sacrificial. Y esto es evidente cada vez que cuando nosotros ponemos en la balanza lo que sería mejor al utilizar el tiempo, el dinero y cualquier otro recurso que usted considere su riqueza. Usted lo pone en la balanza y ¿dónde pesa más? ¿Dónde va a poner mi dinero? En la iglesia no, más bien en el banco, un buen CDT. ¿Cierto? Mi tiempo. No, los hermanos no. A dedicarlo es a mis amigos, a mi familia, me voy a celebrar, voy a hacer lo uno, lo otro. No, iglesia no. ¿Dónde está poniendo sus riquezas? ¿Y eso de dónde sale? Del corazón, ¿sí? El corazón del hombre, como lo cita la Escritura, es un corazón engañoso. Su corazón le está diciendo eso. Le dice, no, use mejor el recurso, use mejor el tiempo, use mejor a sus amistades, use mejor, y allí le está diciendo. ¿Y esto qué va a ser? Un tropiezo para una devoción sacrificial y costosa para el Señor. Para el Señor. Y fácilmente, amados hermanos, ese corazón nos puede llevar a conclusiones tan ruines que vamos a preferir traer satisfacciones a los hombres y no a Dios. ¿Cierto? Vamos a preferir satisfacer al hombre. Pero es que es mi amigo. ¿Cómo no? Y es que a mí siempre cuando yo llego a este punto me redunda la parábola de la cena. Cuando el Señor les dice, vayan, le dice a los sirvientes, vayan y traigan a los invitados para que ya es hora de la cena. Y van. Y los invitados, los que ya habían sido invitados, empiezan a sacar excusas. Señor, pero es que compré bueyes y tengo que mirar a ver cómo están de motor. Compré una finquita y tengo que ir a mirar cómo está.
Es que me acabé de casar. Y es que. ¿Sí? Y allí están. Porque han puesto en la balanza la satisfacción de los hombres. Y todo eso está envuelto en un ambiente de codicia, envidia, falta de entrega y nada de sacrificio. Pero no solamente, hermanos, tendremos un enemigo de nuestras devociones en el interior, sino también afuera. Eso sí es también evidente. Imagínese esto. Imagínese si María, previa a romper el frasco de alabastro, más bien hubiese dicho, voy a pedir consejo. Estoy hablando desde un tesoro. Voy a pedir consejo. Y ella hubiese ido a los discípulos del Señor y les hubiese preguntado si les parecía una buena idea de romper el frasco de alabastro y derramar todo su perfume. ¿Ustedes cuál creen que hubiese sido la respuesta de estos discípulos? No, dejar tan boba. ¿Sí? ¿No han escuchado eso? Dejar tan bobo. ¿Usted por qué va a ir detrás de ese hombre, de ese pastor? ¿Sí? Allá le van a lavar el cerebro. Más aún esos reformados que solo la pasan estudiando la Biblia, los están manipulando, están metiendo la mano en el bolsillo y sacando la plata. O sea, bobo. Bueno, volvamos a nuestro caso. ¿Qué tal María hubiese hecho eso? Seguramente hubiese encontrado ese consejo, un rotundo no. Y nuevamente, ¿qué está en el corazón? La envidia, la codicia, tal cual lo que le ocurrió a Caín, ¿se acuerdan? Eso mismo le pasó a Caín. Él ya empezó a mirar como, no, ¿por qué lo que Abel le ofreció es mejor y lo mío no? Y ya hubo un problema ya en su corazón. Pero las cosas, hermanos, también pueden llegar a ser más complicadas que tomar simplemente una decisión. Y es cuando los enemigos de la fe empiezan a utilizar la violencia para reprimir nuestro servicio a Dios. Mire, los últimos versículos de este pasaje nos muestran cómo los principales sacerdotes, en particular esto, los principales sacerdotes, además de haber dado instrucción de dar muerte al Señor, en el último pasaje del capítulo 11, también ahora estaban buscando a Lázaro, ¿para qué? Para matarlo. Y no puede ser una escena más ruin que aquellos principales sacerdotes que conforme a su posición, ¿cierto? A su posición religiosa, ellos deberían dar honra a Dios. Ahora los vemos aquí buscando la muerte de Lázaro. No les importaba violar el mandamiento de no matarás, pero eso sí, adoramos a Dios. Le servimos al Señor, pero no me importa violar el mandamiento. Allí los tenemos. Por eso es que digo que se trata de un asunto muy ruin de parte de estos hombres. Buscaban la muerte de Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué querían matar a Lázaro? Porque le estaban dañando el negocio. ¿Cuál negocio? El testimonio de Lázaro estaba haciendo que muchos creyeran en Jesucristo y abandonaran a los líderes religiosos. Ay, ¿me están quitando las ovejas de la iglesia? No, matémoslo. Ese es el plan. ¿Sí? Su devoción no me sirve, lo voy a eliminar, lo voy a quitar. Entonces cuidado con eso, hermanos, porque nuevamente la envidia se hace presente allí. Esto sí que es horrible, pues desde el mismo liderazgo religioso quieren demoler cualquier intento de verdadera piedad con tal de no perder adeptos. Y la escritura lo dejó muy claro, no admita alguna acusación de su pastor si no hay testigos. No lo admita, porque muchos van a querer hacer esto. ¿Sí? Mataré al pastor y las ovejas se dispersan. Se dispersan. No lo admita. ¿Qué haremos entonces, hermanos, ante estas circunstancias donde la devoción a Dios está en riesgo? ¿Qué debemos hacer? Llegamos a nuestro punto 3, cuando Cristo defiende a sus débiles sirvientes.
Cuando Cristo defiende a sus débiles sirvientes. Y esto lo encontramos en los versículos 7 y 8, cuando el Señor dice, déjala. Esa es la respuesta del Señor a Judas, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El glorioso Señor sale a la defensa de sus humildes servidores. ¿No le parece esto maravilloso? ¿No le da a usted un descanso, un reposo de saber que no estamos solos en medio de esto? Que podemos traer una adoración, entregarnos al Señor sin miedo a nada, porque el Señor nos defiende. Mire, lo que para Judas le pareció extravagante e innecesario, para el Señor fue recibido sin ningún descalificativo. Ninguno. El Señor no dijo, bueno, sí, lo de María me pareció como que no era nada decoroso, no tenía por qué quitarse el velo, no. Pero el resto estaba bien, ¿sí? El resto bien. Y sí, debió haber derramado fue un poco para los pies y haberlo vendido el resto. No, el Señor no desmintió ninguna de las cosas que hizo María. Por el contrario, el Señor añade unas palabras que apuntan a lo que estaba por suceder, como queriendo decir, eso que hizo María está bien. Porque tiene un significado profundo, tiene un significado que quizás ninguno de ustedes se ha dado cuenta. ¿Qué? Algo que está por suceder, su muerte. Su muerte. Y con esto diciendo que María había hecho una provisión para el día de su sepultura. Tremendo, ¿no? O sea, pareciera que María estaba mirando más allá de los mismos que estaban allí sentados. Ahora, pero cabe la pregunta, ¿María sabía lo que estaba haciendo? Tremendo, ¿no? María sabía que eso era para una provisión para la sepultura del Señor. ¿Por qué el Señor relacionó la devoción de esta mujer con un suceso que todavía no había ocurrido? Es una buena pregunta. Y yo pienso que ninguno de los allí presentes hubiese podido dar semejante interpretación a lo que María había hecho, de lo que dijo el Señor, ¿sí? Ninguno de los que estaban allí hubiesen pensado, es que María lo hizo para ungir el cuerpo del Señor previo a su muerte. Nadie, ¿a quién se le iba a ocurrir eso? A nadie. Cualquiera pudiera decir que se trataba era de un acto que tenía más que ver con la limpieza de los pies, algo natural. Pero el Señor dice que se trató de un bálsamo que prepararía su cuerpo para ser sepultado. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando el Señor muere, el único que alcanza a medio ungir el cuerpo del Señor fue ¿quién? José, ¿cierto? Fue José. Es más, uno encuentra a las mujeres que van el primer día de la semana, ¿a qué? A ungir el cuerpo. Llevan cosas en sus manos porque no alcanzaron a ungir el cuerpo del Señor. Pero todo es mentira, porque María sí ungió al Señor, lo preparó para su muerte. Bendito, ¿no? Qué bueno. María, una mujer contemplativa, que estaba siempre dispuesta a estar en el mejor lugar. ¿Cuál es el mejor lugar? A los pies de Cristo, ¿cierto? Ella siempre quiso el mejor lugar, estar a los pies del Señor. Con tal, que ya lo hemos citado en otra oportunidad, su hermana Marta es la que procura que el Señor le llame la atención a María, porque no le está ayudando, sino que está ya a los pies, escuchando la enseñanza del Señor. Y le dice, Señor, dile a María que me ayude. Y esa vez, ¿qué hizo el Señor? Nuevamente salió a defender a María. Entonces ya van 2 veces que la defiende. Y con esto quiero decir, hermanos, que María era una fiel oyente del Señor. Y esto también es importante que lo aprendamos de esta mujer. ¿Qué hacía de esta mujer que rindiera lo que rindió, que entregara lo que entregó? Porque era una fiel oyente del Señor. Ella tenía su oído bastante afinado a la voz del Señor Jesucristo.
Piénselo, a esta altura ya han pasado 3 años del ministerio del Señor Jesucristo, en los cuales el Señor ya en varias oportunidades, Él habló de su muerte. Y creo que María fue una de las que mejor comprendió ese asunto. Y desde ese momento comenzó ¿a qué? A trabajar para ahorrar. Trabajaba y ahorraba, apartaba de sus recursos para comprar un perfume con el cual ungiría el cuerpo del Señor. Esto nos lleva a reflexionar que debemos conocer a nuestro Señor, ¿no le parece? Que debemos conocer a nuestro Señor, debemos dedicar lo necesario para saber más de Él y poder ofrecer lo que Él verdaderamente demanda de su voluntad. Porque hoy en día las congregaciones traen fuego extraño a la adoración porque no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Quieren que desde un púlpito les hablen de lo buenos y generosos que son ustedes, de los especiales que son a los ojos de Dios, pero no les enseñan quién es Jesucristo. Por eso traen una adoración que no es la que Dios manda. Debemos conocer a nuestro Dios para saber qué es lo que quiere. Pero como este punto trata es de la defensa de Cristo a sus débiles sirvientes, entienda esto. Saber que estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios, el amor que Cristo ha tenido por nosotros, será suficiente para que nuestra devoción no tenga límites para con Él. Así es que, hermanos, tanto su palabra, cuando es predicada, cuando es enseñada, cuando ahora nuestras conciencias son nutridas por la Biblia, cuando es nutrida por la Biblia, por la verdad del Evangelio, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? El mismo Espíritu nos sostendrá aun cuando nuestros más férreos enemigos quieran menospreciar el servicio que ofrecemos a nuestro Salvador. Uno como ser humano, uno es muy débil. Y si usted empieza a hallar oposición, es que usted trabaja mal, es que eso le quedó feo, es que mire, es que, no sé, todo le empiezan a menospreciar, es que usted es chiquito, es que usted es grande, usted se peina, usted no se peina, usted mire cómo camina, mire. Crea, la otra persona cómo empieza, se empieza a desinflar hasta el punto que dice, hola, ¿será que sí? ¿Será que sí? Eso pasa. Pero cuando estamos llenos de la palabra de Dios, cuando estamos llenos de la Escritura, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, le dirán lo que sea y usted siempre, su conciencia le dirá, usted está en lo correcto. No se deje mover, ni a diestra ni a siniestra. ¿Usted está bien? ¿Usted está bien? Aunque la persecución pueda llegar a nuestras puertas y con ella las más duras reprensiones de parte de los enemigos de la fe, y aunque seamos criticados o maltratados injustamente, nuestro corazón estará hinchado de la seguridad de que estamos haciendo bien. Bien. ¿No le ha pasado? Solamente usted lo va a experimentar cuando va a la Escritura, cuando usted sabe que está caminando conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando usted duda, es porque no está precisamente eso, no tiene seguridad. ¿Será que esto está bien? ¿Será que esto está mal? Cuando usted no tiene seguridad, es que camina de esa manera. ¿Será que me meto por aquí o me meto por allá? Pero cuando usted ha estudiado, usted dice, es por aquí, lo muestra la Biblia, lo dice el Señor, es así, punto. Y concluyo con esto, amados hermanos, con una pregunta sencilla. ¿Cómo es nuestra devoción a Dios? ¿Cómo es su devoción? Y parta de esto para poder responder. Nuestra devoción a Dios solamente se puede medir conforme al lugar en el cual usted le esté dando al Señor Jesucristo.
Su devoción se mide únicamente es conforme al lugar que usted le dé al Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo está de esa puerta para afuera, así será su devoción. Así será su devoción. Este evangelio, hermanos, si usted lo ha notado, ha redundado en darnos a conocer quién es Jesús. Ha redundado. Dios en su palabra no cesa en darnos testimonio de la obra maravillosa de Cristo aquí en la tierra. El tema de la Biblia no somos nosotros, no, es Cristo. Él es el centro, Él es el personaje, Él es el único que nos indica la Escritura, es Jesús. Él vino a lograr lo que para la humanidad caída era imposible, la salvación de la ruina del pecado. Se trata de Cristo. Por eso es que ir a la Biblia y no ver a Cristo es imposible. Es imposible. Si todos los hombres pudieran comprender que su situación espiritual es lamentable y que cada día de vida expresa su agónica decadencia en practicar el pecado, y si pudieran ver en las páginas de la Biblia cómo Jesucristo se ofreció a sí mismo para que solamente por medio de la fe los hombres vengan a Él arrepentidos de sus pecados, solo allí se han de maravillar de cómo el Dios eterno descendió del cielo para llevar nuestras culpas y pagar por ellas en la cruz del Calvario. Solo así, el único ser que pudiera estar en medio de nuestro pensamiento, de nuestras prioridades, de nuestras devociones, ¿quién sería? Cristo. Nadie más. Nadie más. Nadie, pero nadie más. Si como creyentes, hermanos, si como creyentes estas meditaciones están en nuestro diario vivir, es imposible que no vengamos a Cristo para rendirle honor y gloria. Es imposible que no le tengamos una fiesta preparada para Él. ¿Por qué? Por todos los favores que hemos recibido de su mano. Cuando menos 3 expresiones de devoción hemos encontrado en este pasaje. 3, cuando menos 3. Primera, comunión con Cristo. Segundo, servicio diligente. Y lo más relevante y quizás lo más descuidado, un servicio sacrificial. 3 cosas, hermanos: comunión, servicio diligente y servicio sacrificial. Cada uno de estos aspectos son necesarios, pero véalo de esta manera: uno contiene al otro y el último los contiene a todos. ¿Podemos tener comunión con el Señor? Sí, mas no usar nuestros dones para servirle. ¿Lo ha pensado? Podemos tener comunión con Cristo, mas no usar los dones como es debido, pero podemos usarlos con cierta medida. Podemos llegar incluso, sí, a tener comunión, a servirle usando dones, pero hasta que tengamos un límite, hasta cierto límite, donde no tengamos que sufrir ninguna pérdida. ¿Sí? Entonces allí estamos en los 2 primeros áreas de lo que es una devoción: comunión y servicio diligente. Pero la devoción verdadera, amados hermanos, la devoción verdadera, la devoción completa, ha de ser aquella que impulsa al creyente por causa del amor recibido de Cristo para estar siempre delante de su presencia, tal como lo decía el profeta Elías. El profeta Elías tenía una frase que la utilizaba regularmente. ¿Cuál? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto es estar conscientes que vivimos para Dios y todo lo que hagamos debajo del sol lo debemos hacer para su gloria. Eso es. Ahora bien, como creyentes, el Señor nos ha dado dones. No lo olvide. Nos ha dado dones. Y dice el apóstol Pedro: cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo le pregunto, ¿cómo podemos servir a Cristo a quien no vemos? ¿Cómo podemos servir a Cristo a quien no vemos? Y seguramente nosotros hemos pasado por esa pregunta. Y si le hago la advertencia, que esto no se vaya a convertir en la excusa para que los creyentes ofrezcan una devoción netamente espiritual, diciendo, yo oro, yo leo la palabra todos los días. Esto, aunque sea loable y digno de hacer, y que debemos hacerlo, puede resultar en un argumento orgulloso y egoísta. ¿No le parece? Porque solo lo hago es para mí. Donde no tengo que ver con nadie, solo yo. Hagámoslo de Marta. Sirvamos al Señor con verdadera hospitalidad, trayendo alimento y bebida a su mesa, cubriendo su desnudez, vistiéndole en los tiempos de aflicción. Y puede que nuevamente nos estemos preguntando, ¿cómo podemos hacer esto por el Señor? Y Él nos responde en Mateo 25:40. De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces ya no se pregunte más, ¿cómo podemos servir a Cristo a quien no vemos? Por medio de sus hermanos, Y aún hay un orden. La Biblia nos presenta un orden. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿Y mayormente a quién? A los de la familia de la fe. Mire, usted si tiene un familiar incrédulo, y si las circunstancias no cambian hasta el día de la muerte o que el Señor venga, los que verdaderamente serán su familia son con los que usted se sienta aquí al lado. Y quizás con los que usted, qué pereza. Él será su hermano por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero hemos de ir más allá, hermanos, hemos de ir más allá, de ofrecer un servicio que cubre la necesidad, y es con el carácter que tuvo María en la devoción que rindió al Señor. María ofreció un perfume de gran precio, ¿cierto? Este acto significa que el amor de Cristo nos debe impulsar a usar nuestros bienes más preciados en esta tierra para la gloria de Dios. Yo le pregunto, si me ha entendido hasta acá, o ha entendido lo que dice la Escritura, ¿cuál es el límite? No hay límite. No hay límite. No hubo límite en María. Razónelo de esta manera. El asunto resultó irreversible. Así fue y nada más que hacer. Si tengo pérdida, la tengo. Pero es para mi Señor. Todo el perfume fue derramado. Por tanto, si el Señor se entregó a sí mismo para salvarnos, yo pregunto, ¿debiéramos ser medidos en usar lo que Él mismo nos ha dado para ahora rendirlo en adoración? Y ya cierro solamente citando la Escritura, la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Segunda a los Corintios, capítulo 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Esto qué es? Nos impulsa, nos empuja, nos mueve, es nuestro motor, nuestro impulso motivador, es el amor de Cristo, nos constriñe. ¿De qué manera? Bueno, teniendo en cuenta esto, 2 Corintios 5, 14, 15. Que si uno murió por todos, aquí está el amor de Cristo, que es lo que nos constriñe, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él lo dio todo, ahora lo debemos dar todo. Vamos a orar, hermanos.